En el video anterior charlamos un poquito acerca de las características o de algunas de las características de las reformas constitucionales de nuestro país. En este segundo video vamos a hablar un poquito de las semejanzas y las diferencias encontradas en las reformas de 1853, 1860, 1866, 1898, 1949, 1957 y 1994. Todas estas reformas fueron realizadas con el objetivo de fortalecer la estructura institucional de nuestro país y promover la democracia y la participación ciudadana, adaptándose a las necesidades que surgían en ese momento, por supuesto. También se introdujeron mecanismos de democracia directos y se produjo una ampliación de los derechos políticos de los ciudadanos. A su vez, no solo se amplió la cuestión de los derechos políticos de los ciudadanos, sino que también se protegía a los derechos políticos individuales para fortalecer a todas estas instituciones democráticas, proporcionando a nuestro país una base sólida de gobernabilidad y estabilidad política, por supuesto. Estas serían algunas de las semejanzas. Pero bueno, también estas reformas constitucionales tienen diferencias, por supuesto. Por ejemplo, en 1853 se estableció una forma de gobierno federal, y esto lo diferencia de las demás. En 1860 se clarificó los poderes de Estado y se produjo una definición sobre los derechos y las garantías individuales. En 1898 hubieron cambios en la estructura de gobiernos y en la elección de los senadores. En 1949 se produjo una introducción de cambios significativos en la estructura económica y social del país. O sea que ahí intervinieron los derechos sociales y laborales de los ciudadanos. Habían sido modificados en ese momento. En 1957 se derogó la Constitución Nacional Argentina de 1949 y se restableció la Constitución de 1853 con algunas modificaciones. En 1994 se introdujeron cambios significativos nuevamente en la estructura institucional de nuestro país, creando el cargo de jefe de gabinete y ampliando nuevamente los derechos y las garantías individuales. Algunas reformas se enfocaron en las estructuras institucionales y los poderes de Estado, otras en los derechos y las garantías individuales. Por ejemplo, la de 1853, 1860, 1949 y 1964 hicieron un énfasis en los derechos y las garantías individuales. En cambio, en 1853, 1860 y 1866, el énfasis estuvo en la estructura institucional y en los poderes de Estados. La reforma de 1853 y 1860 se hicieron en un contexto de formación de un Estado Nacional argentino. Luego, con la aparición de la reforma de 1866, se produjo una consolidación del poder presidencial. Mientras que en la reforma de 1949 se produjo un contexto de gobierno peronista donde se buscaba justicia social. En la reforma de 1957 se reaccionó en contra del gobierno peronista que se había creado en la reforma anterior. Y en la reforma de 1994 buscaban la modernización y el fortalecimiento de la democracia sin tener en cuenta el tipo de gobierno que se cuestionaba anteriormente.